la verdad es que yo no sabía qué compartir. Siempre digo lo mismo, pero esta semana había empezado a leer Éxodo y yo sé que todos no sabemos la historia de Moisés. Es como lo básico que nos enseñan cuando estás pequeño y creces en el Evangelio, o cuando llegas después. A todos nos han enseñado que Moisés, gracias al Señor, abrió el mar y que liberó el pueblo. Pero el Señor me ponía a leer el 3 y lo leí mucho esta semana y decía, Señor, pero ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Porque yo sé que tú llamaste a Moisés y que abriste el mar y que sacó al pueblo. Y cuando me dieron la noticia que yo tenía que compartir una palabra, yo había estudiado otra cosa que le había enseñado a las niñas de la danza. Entonces yo estaba en una polémica y decía, ¿qué comparto? ¿De Moisés o de lo otro que yo había enseñado a las niñas? Pero entonces empecé a orar y el Señor me empezó a decir por qué Él había escogido a Moisés. Recuerdo que yo estaba hablando con el pastor Stevenson y yo le decía, pero Moisés tenía 80 años cuando liberó el pueblo. Y eso me sorprendía mucho, pues en mis recuerdos yo pensaba que Moisés estaba joven y que cuando él salió de vivir con el faraón, pues entonces inmediatamente liberó el pueblo. Pero leyendo y dándome cuenta fue que el Señor permitió cada cosa que Moisés vivió para llevarlo a liberar su pueblo. Entonces yo decía, Señor, pero tú pudiste haber escogido una persona que era parte del pueblo, que vivió como esclavo, que se pudo haber levantado y haber dicho, hey, el Señor me llamó y me dice que liberes a su pueblo. Pero no fue así. El Señor escogió a Moisés y cuenta la historia que habían mandado a matar a todos los hijos varones. Y la mamá de Moisés vio que su hijo era hermoso y lo guardó durante 3 meses, pero no lo pudo guardar mucho tiempo más. Entonces lo envía por una canasta en el río y dice que la hija del faraón lo vio y se quiso quedar con el bebé. Pero lo increíble de la historia es que ella está buscando quién amamante al niño, pero es su propia madre que Dios envía para que le dé de comer. Entonces yo decía, bueno, qué increíble es Dios. Porque tal vez la madre pensó que había perdido a su hijo y que nunca más lo volvería a ver. Pero el Señor lo envía y se lo regresa para que ella sea ese alimento para su hijo y después vuelve y lo entrega. Entonces vemos que Moisés crece en sabiduría y es educado como los egipcios. O sea que tenía la sabiduría de ellos, pensaba como ellos, actuaba como ellos, creció en el palacio, vivía como un rey, pero no era como ellos. Porque resulta que un día él vio una injusticia. Entonces él quiso ayudar a su pueblo, que él no sabía, no sé si él sabía, pero imagino yo que tal vez él no sabía que ese era su pueblo, que él hacía parte de eso. Entonces por eso era que dentro de su corazón ardía el hecho de hacerle justicia, porque ese era su pueblo. Entonces vemos que él rescata a esa persona y mata a quien no debió matar y el faraón se entera. Entonces automáticamente él huye de esa ciudad y se va lejos y hizo su vida con una mujer, tuvo hijos y todo ese tiempo que él pasó, el Señor lo tenía en sus planes. O sea que el Señor permitió que Moisés viviera esa vida dura para llevarlo a su propósito. Y yo decía, Señor, ¿por qué permitiste que él fuera abandonado por su madre? ¿Por qué permitiste que él lo criara el pueblo contrario? ¿Por qué permitiste todo eso? Y era por el propósito que Dios tenía en su vida. Moisés debía pasar por cada una de esas cosas para poderse poner enfrente de Faraón. Porque tal vez digo yo, tal vez Faraón no fuera escuchado a alguien que fuera sido un esclavo, pero tal vez sí prestarías oído a alguien que él conoció, que crió en su pueblo, que supo que hacía parte de él. Entonces vemos más adelante que a los 80 años de edad, el Señor se le aparece a Moisés. No sé si Moisés tenía 80, pero dice que tenía 80 cuando empezó a liberar el pueblo. No sé qué edad tenía cuando el Señor se le apareció.
Pero dice que él vio una zarza arder y veía que la zarza no se consumía y llamó su atención. Y cuando él se acerca, Dios le habla y le dice: Moisés, Moisés. Y él le dice: heme aquí. Y lo que a mí me llama la atención es, ¿por qué Dios no se le apareció a Moisés de una manera diferente? ¿Por qué no lo llamó como llamó a Samuel en la madrugada? ¿Por qué no le habló a través de alguien? Pero Dios lo hizo de manera sobrenatural. Porque cuando tú tienes una edad avanzada, sin ofender a nadie, tienes costumbres dentro de ti que tienes que aprender a matar cuando vienes a Cristo. Entonces, yo me imagino que Moisés tenía costumbres, tenía tal vez creencias, tenía tal vez cosas que él había vivido, experiencias. Y si Dios no se le revelaba de esa manera, tal vez Moisés no iba a creer en ese Dios que lo estaba llamando. Y más adelante, para los que no saben la historia, el Señor empieza a equipar a Moisés. Y le dice: te doy una vara, mete la mano aquí en tu costado. Le empieza a mostrar todo lo que él puede hacer con el pueblo, todo lo que él va a hacer. Pero me llama la atención porque Moisés, en vez de creer, empieza a dudar. Entonces yo le decía: Señor, ahora entiendo por qué tú quieres que yo lea, porque esa era yo. Entonces muchas veces nos vemos pequeños y el Señor te dice: no dudes porque yo estoy contigo. Entonces el Señor le decía a Moisés: Moisés, ¿por qué dudas? Porque Moisés empieza a decirle: Señor, yo soy tartamudo, no me van a escuchar, y si voy enfrente de ellos, ¿qué les digo? ¿Qué les digo que tú me dijiste de decir? ¿Qué es lo que Y empezó: y Señor, ¿y qué hago? Y yo me imagino que el Señor lo miraba y le decía: pero Moisés, te estoy dando las capacidades, te puse en el pueblo de ellos, te metí adentro, conoces su intimidad, conoces cómo piensa el faraón, conoces su familia, conoces sus creencias, conoces todo, tienes todo lo que necesitas para ir a enfrentarlos. Pero Moisés no entendía. Aunque Moisés tenía 80 años de edad, Moisés se veía como un niño incapaz de cumplir la voluntad del Padre. Y muchas veces nosotros nos vemos así, incapaces de cumplir lo que el Señor nos ha mandado. La pastora decía que nosotros tenemos que mostrar ese Dios por el cual nosotros vivimos. Era así como yo lo entendía. Ella hablaba de su familia y ella decía que Dios la escogió a ella, que Dios tuvo misericordia de ella y la escogió. Y Dios tuvo misericordia de ella y tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de cada uno de los que estamos aquí. Así como Dios tuvo misericordia con Moisés, la tuvo contigo, porque Moisés no era un superhéroe, ni tampoco tenía los superpoderes. Moisés era un hombre como tú y como yo, que vivía en la tierra, que cometía pecado, que no entendía, que dudaba de él mismo, pero Dios vivía equipándolo cada día. Amén. Entonces vemos que cuando el Señor llama a Moisés, le dice: yo soy el que soy. Y yo decía: bueno, y yo soy el que soy, ¿y qué más? ¿Y qué más? Pero el Señor le decía: yo soy el que soy. Y era como si el Señor le estuviera diciendo: Moisés, desde que saliste del vientre de tu madre, yo te escogí. Porque la palabra del Señor dice que mi embrión vieron sus ojos. Eso significa que antes de yo nacer, Daniela, el Señor ya sabía mi llamado, el Señor ya conocía lo que iba a hacer conmigo. Y entonces el Señor me recalcaba mucho eso, de que nosotros queremos gloria, 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 fuego, fuego, y ir aquí, recibir acá, y que me profeticen esto, y que me profeticen, y que yo soy, y que yo seré, y que yo soy la próxima, y que tú serás el próximo. Pero si tú no buscas, tú nunca serás el próximo. Pero si tú no tienes el tiempo de intimidad que decía la pastora, entonces tú nunca serás la próxima. Entonces si tú no pasas tiempo con el Señor, tú no vas a ser el próximo. Porque no es solo de decirlo, de que yo voy a ser la próxima, de que ustedes no me vieron, pero a mí me profetizaron que yo seré, pero no se trata de eso. Se trata de la búsqueda, se trata de una comunión con Dios, se trata de una relación con Dios. No es solamente
declararlo está bien, gloria a Dios por todo aquel que declara para su vida, pero hay que tener esa relación. La pastora decía que ella conoció a su esposo y para conocer a su esposo ella tuvo que pasar tiempo con su esposo, si no ella nunca iba a saber cómo era él. Sería una sorpresa el día de la boda si ella no pasara tiempo con su esposo. Ella contaba que él se hizo así, entonces ella dijo, ay no, ¿con quién me metí? Que no sé cómo. Pero ella supo después que él no era así, porque pasó tiempo con él. Pero si nosotros no pasamos tiempo con el Señor, nunca vamos a saber a qué Dios nosotros le servimos. Si nosotros no pasamos tiempo con el Señor, no podemos realizar esas cosas que queremos para nuestras vidas. Amén. Entonces, después de eso, de que Dios se le revela a Moisés y le dice, ve porque yo estoy contigo. No tengas miedo, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Era como que el Señor estaba equipando a Moisés porque había miedo en su vida. Y cada vez que él dudaba, el Señor decía, ve porque yo estoy ahí, ve porque voy contigo. Recuerda quién soy, recuerda quién te llamó. Pero lo que me llama más la atención es en la parte que Moisés le dice al Señor que es tartamudo. O sea, que no puede hablar bien. Y el Señor le responde que Él es quien creó todo lo que nosotros somos. Significa, el Señor le dijo, yo creé tu boca, tu nariz, tus ojos, yo te hice. Yo sé que tú eres tartamudo, en ciertas palabras le dijo eso al Señor. Pero yo estoy 100% segura que si Moisés fuera ido frente al faraón, sin dudar, él fuera sido capaz de hablar él solo. Porque el Señor le dio a entender que él no necesitaba ningún Aarón. Porque Moisés era capaz de hacer todo por él solo. Pero muchas veces nosotros nos llenamos de excusas y decimos, Señor, pero ¿tú estás seguro que yo puedo con todo esto? Yo puedo hacer 50 y tengo que hacer 50. Pero el Señor no quiere que sea 50-50. El Señor quiere que tú lo hagas 100% porque Él te dio las capacidades para hacerlas. Sin embargo, Él fue misericordioso y dijo, ok, vamos a trabajar con Aarón. Y esa parte a mí no me gustó porque yo dije, Moisés tenía todas las capacidades para hacer todo solo. Moisés tenía todo el potencial dentro de él, porque no fue Aarón quien vivió dentro del palacio de Faraón, fue Moisés. No fue Aarón quien lanzaron por la canasta, fue Moisés. No fue Aarón a quien Dios llamó, fue a Moisés. No fue Aarón a quien Dios se le apareció y le dijo, yo soy el que... No fue a él, fue a Moisés. Entonces, si Dios buscó a Moisés, era porque Moisés no necesitaba a Aarón. Pero Moisés cogió a Aarón como una excusa para su vida. Como un escudo ahí, ay Aarón, hazlo tú, lanza tú la vara, Aarón, ve tú primero, habla tú por mí. Pero el que tenía el llamado era Moisés, no Aarón. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Nos camuflamos, nos escondemos en la enfermedad, en el dolor, en la tristeza, en el yo no puedo, en el será. Pero el Señor te dice, tú sí puedes. Tú sí puedes levantarte. Tú sí puedes ir y anunciar el evangelio. Yo no hablo francés, es que yo me confundo, es que mi inglés no es bueno. Pero el Señor te capacitó. La palabra de Dios dice que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Lo que significa que nosotros tenemos toda la inteligencia que Dios tiene en nosotros. Significa que Él nos dio sabiduría, que Él nos hizo fuerte, que Él nos hizo valiente. Porque el Señor me decía, tú eres escogida, tú eres mi hija, tú eres linaje mío. Entonces, ¿cómo yo voy a creer que yo no voy a ser capaz de cumplir el propósito de Dios en mi vida si Él me está equipando para que yo lo logre? Entonces muchas veces nosotros pensamos que no somos capaces, pero el Señor me traía esto y tal vez alguien necesita escucharlo, que tú eres capaz, que tú eres fuerte, que tú eres valiente, que tú no tienes miedo, que Dios está contigo, que Él va contigo de la mano y que Él no te suelta y Él no te abandona, que Él es tu padre y que tú eres su hijo. Y como decía la pastora, tal vez no tuviste ese amor de padre, tal vez no tuviste ese amor de madre. Yo no sé qué es eso, pues fui criada en una familia con papá y mamá en casa, pero
mismo así, hay muchos hijos que tienen papá y mamá en casa, pero sus papá y su mamá son ausentes. Pero el Señor no es ausente. El Señor siempre está ahí. El Señor te escucha. El Señor te guarda. El Señor te guía. Y a veces nosotros creemos que no es así. Lo digo por mí. En mi adolescencia yo decía, estoy sola y nadie me escucha y nadie me quiere. Cuando se llega a la adolescencia es como... Y yo decía al Señor, verdaderamente me escuchas, verdaderamente tú estás ahí, verdaderamente. Pero el Señor me confirmaba hoy mientras yo leía, y esta semana Él me decía que nosotros tenemos todas las capacidades para lograrlo. Que nosotros tenemos todas las capacidades para ser esa persona que el Señor dice que nosotros vamos a ser. Porque el Señor nos dejó el mejor ejemplo. Y eso yo le compartía a Isabela, yo le decía, el Señor nos dejó el mejor ejemplo, que fue que Él descendió y se hizo humano, se hizo como yo y no pecó y venció hasta el final. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre Moisés y yo? ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y yo? Si la palabra del Señor dice que Jesús era un humano, como cualquiera de nosotros. Él se despojó y Él fue humano 100%, pero Él nunca pecó. ¿Cuál era la razón por la cual que Jesús nunca pecó? ¿Cuál era la razón por la cual Jesús se consagró en santidad? Porque Él sabía que tenía un propósito en la tierra. Y muchas veces nosotros no sabemos que tenemos un propósito, entonces nos desviamos y tal vez el camino es a la derecha. No, hoy creo que es a la izquierda y mañana yo pienso que es por detrás, no, por delante. Pero cuando tú tienes un propósito claro establecido, tú sabes que el camino es para el frente, como decía la pastora. El camino es para adelante. Pero muchas veces estamos confundidos. No ponemos el oído en buenas personas. No nos apoyamos en buenas personas. Pero dentro de nosotros sabemos que no está bien. Yo me imagino que Moisés tenía que saber que él era capaz, pero se escudaba en Aarón. Pero ¿por qué te escudas tú en tu enfermedad? ¿Por qué te escudas tú en el cansancio? ¿Por qué te escudas tú en el que tengo hijos y no puedo más? ¿Por qué te escudas? Los que se vieron 7 horas nos dimos cuenta que el pastor Di Rocco vivió años de enfermedad. Años de enfermedad. Yo recuerdo que yo estaba pequeña y mi papá lo escuchaba. Años de enfermedad, pero la enfermedad no le puso a él un pare, sino que él continuó. Decía la pastora, me dolía la pierna, pero vine. ¿Cuántas veces yo no he venido aquí súper enferma? Y me tiro ahí y digo, Señor, tú me sanas de lo que sea que me haya dado, porque la enfermedad no te puede detener, porque no tenemos que tenerle miedo a lo que pueda matar el cuerpo, sino a lo que pueda destruir tu alma. Al fin y al cabo este cuerpo se queda aquí y lo que sube es el espíritu. Entonces, ¿por qué nosotros nos detenemos? ¿Por qué tenemos tantas excusas para servirle al Señor? ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Por qué nos cuesta levantarnos? Decía la pastora, ¿por qué nos cuesta darle ese tiempo al Señor de ayuno, de oración, de búsqueda? ¿Por qué nos pegamos tanto a las cosas materiales de esta tierra? Si se supone que nosotros sabemos que este no es nuestro hogar, ¿qué es lo que te retiene en la tierra? ¿Qué es lo que te impulsa a no querer buscar del Señor de verdad? ¿Qué es lo que hace que haya falta de sinceridad en tu vida? ¿Qué es lo que hace que no te permite cambiar? Y el Señor me decía que Él se le presentó a Moisés como yo soy el que soy. Y el Señor me decía, ¿te recuerdas cómo me presenté a ti? Tal vez como el padre que nunca tuviste, tal vez como el Dios protector, tal vez como el Dios que te sana. Recordemos que el Señor ha llamado a cada hombre de Dios de una manera diferente. Y la manera que Dios se acercó a mi vida no es la misma que se acercó a la vida de ustedes. Pero en esta noche el Señor te dice, ¿te recuerdas de cómo yo llegué a tu vida? ¿Te recuerdas del primer amor que tenías conmigo? Como decía la pastora, ¿te recuerdas de esos tiempos, como decía Rosa la semana pasada, donde adorabas sin mirar la hora, sin esperar nada, solo con Él?
¿Te recuerdas de dónde te saqué? ¿Te recuerdas cada promesa que hice para tu vida? ¿Te recuerdas a dónde dije que te llevaría? ¿Te recuerdas lo que te prometí? Que serías bendito en la tierra, que te iría bien si me buscas a mí, que todo saldría bien si sigues tu primer amor. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra. Jesús tenía un propósito y lo tenía claro y lo tenía escrito en su corazón. Jesús no se desvió nunca porque él sabía que su meta era ir a evangelizar las almas, ir por esa mujer que lloraba, por esa mujer estéril, por esa mujer que no podía avanzar, por ese hombre que tenía una doble vida y no podía seguir adelante. Por ellos vino el Señor, no por los perfectos, no por los que tenían, no vino por eso el Señor. Y así el Señor nos ha llamado a nosotros y nos ha equipado. No sé por qué el Señor quiere que hable tanto de eso, pero Él nos equipó. Pero nosotros tenemos que descubrir cómo Él nos equipó. Nosotros tenemos que empezar a orar y decirle: muéstrame, Señor, lo que tú ves de mí, porque yo no lo veo. Muéstrame, Señor, qué es lo que tengo dentro de mí, el potencial que hay dentro de mí, porque yo no lo veo. Abre mis ojos y muéstrame el camino que debo seguir. Decía la pastora: mis oídos, abre mis oídos y permíteme escuchar tu voz. Guíame como guiaste a Moisés. Eso yo le decía hoy al Señor. Déjame ver tu gloria como se la dejaste ver a Moisés. Porque para mí Moisés fue un hombre privilegiado. Moisés vio cosas increíbles. Porque entre más tú vas leyendo, te vas dando cuenta que el Señor dice que endurecía y endurecía el corazón del faraón. Pero ¿por qué lo endurecía? No era solamente por el faraón. Era por su pueblo y era para que Moisés aprendiera también. Era para que todos aprendieran que Él era el Dios verdadero, que Él estaba llamando a Moisés y desde el día 1 lo equipó para liberar al pueblo. Por eso el Señor permitió las plagas de piojos y de tantas plagas que ese pueblo tuvo que sufrir para poder ser liberado. Y el faraón, él no entendía y un día decía: sí, está bien. El otro día decía: no, sí, está bien. Pero el Señor volvía y endurecía el corazón. Pero yo decía: Señor, ¿por qué tú le endurecías tanto el corazón? ¿Por qué tú no sacabas ya al pueblo rápido cuando tuvieron la primera plaga? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tú permites que vivan y vuelvan y vivan y vuelvan y sufran? ¿Qué? ¿Por qué? Pero eso somos nosotros. El Señor permite y vuelve y permite y vuelve y permite hasta que tú entiendas. Porque no todos los hijos somos iguales. Porque ahí están los que entienden de primera y captaron y dijeron: este es mi camino. Y ahí el que sigue, gira, vuelta y no sabe para dónde va. Y Dios permite que se golpee, Dios permite que le pase una cosa, Dios permite que le pase la otra, hasta que entienda. Y eso es lo que vivió el pueblo. Dios permitió que Faraón tuviera el corazón duro para no dejar salir a su pueblo y para que el pueblo entendiera quién era el Dios que los estaba libertando. No era simplemente un Moisés que vino y convirtió la vara en una serpiente, no. Era el Dios que convirtió el mar en sangre. Era el Dios que hizo tantas maravillas. Y más adelante en la historia nos damos cuenta que por fin el pueblo fue liberado. Y vemos que el mar se abre y Moisés vio eso y mucho más. Y a mí me impactaba tanto saber el privilegio tan grande que tuvo Moisés de todo lo que él pudo ver. Tantos milagros, tantas maravillas, tantas cosas sobrenaturales que yo creo que para los ojos de Moisés ya era natural. Por eso que cuando ellos iban en el desierto y vivieron todos los años que vivieron, que no tenían que vivir tantos años ahí, pero así fue, decía que caía maná del cielo. Si a mí me llueve un pedazo de pan, yo voy a gritar y me voy a asustar y voy a decir: ¿qué es esto? Pero para Moisés y para el pueblo era algo tan normal, porque la gloria del Señor era palpante en ellos. La gloria del Señor para ellos ya era cualquier cosa y no debería ser así. Esa es la razón por la cual ellos empezaron a hacer dioses que no tenían que hacer. Esa era la razón por la cual ellos empezaban a adorar cosas que no debían adorar.
porque no estaban concentrados y no habían entendido el Dios que los había llamado. El pueblo fue terco y Dios permitió. Y más adelante, porque yo me leí todo Éxodo, volvía, regresaba, iba para atrás y regresaba. Y la parte que más llamaba mi atención, que vamos a buscarlos todos, en el Éxodo 33, 18. Eso ya es después de todo lo que ha vivido Moisés con el pueblo. Entonces le dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y en el 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y a mí me impactaba esta parte porque después de todo lo que Moisés vivió con el Señor desde el día 1, Dios se le aparece de manera sobrenatural en esa zarza. Después de que se le aparece de esa manera, le dice, toma tu vara, se hace serpiente, mete tu mano en el costado. Cuando saca la mano, tenía lepra, vuelve y métela y está limpia. Después le empieza a mostrar todas las plagas que empieza a traer al pueblo. Después abre el mar, después los lleva por el desierto y Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y yo no entendía, después de todas las maravillas que Moisés vivió con el Señor, ¿por qué le decía, te ruego que me muestres tu gloria? Porque Moisés no se conformaba con lo que había visto, pero nosotros nos hemos conformado con lo poco que hemos visto. Porque venimos a la iglesia y decimos un domingo más, un miércoles más, un viernes más, voy y me siento, alaba, el pastor hace esto y dice esto. Y tal vez ore toda otra persona por las ofrendas y no el mismo de siempre, después me voy para la casa y ya. Pero Moisés, que vio tantas cosas que nosotros no hemos visto ni la mitad, porque aquí nadie ha visto el mar abrirse, él no tenía como esa llenura 100%, él quería más, quería más, quería más, quería más, quería más. Y el pastor siempre nos dice, no se conformen, no se conformen, no se conformen, pero sí vivimos conformados, pero declaramos que no, pero sí hemos pasado por esa etapa que creemos que ya, hasta ahí, pero siempre hay algo más. Y el Señor le responde que no va a ver su rostro, porque aquel que ve su rostro va a morir. Pero más adelante, más atrás, la palabra del Señor nos dice que Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Entonces yo fui a ver al pastor Stevenson y le dije, no entiendo por qué dice que Moisés hablaba con el Padre cara a cara y después el Padre le dice que no lo puede ver porque se va a morir. No estoy entendiendo. Pero después era como si yo pudiera entender que había como una tela. Y este es Moisés y este era el Padre. Y hablaban y tenían una comunión diaria. Qué lindo es saber que tú caminas y Dios te dice, ay, a la derecha, y tú, a la derecha. A la izquierda, a la izquierda. Daniela, mira delante de ti. Ah, ¿dónde? Qué lindo es saber que tú tienes esa comunión con Dios, porque esa era la comunión que Moisés tenía con Dios. Pero nosotros nos conformamos de que Dios nos hable una vez por mes, o un domingo, o un fin de semana por medio de un profeta, pero Moisés tenía a Dios a su lado todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque cuando Moisés le dice al Señor, Señor, yo soy tardo para hablar, de una le responde. No dice, y esperó el Señor una semana para responderle a Moisés. Le respondió automáticamente. Y es así como el Señor quiere vivir con nosotros. El Señor no quiere que tú ores en vano y que Él te responda un mes después, sino que Él te quiere responder en ese momento. Pero ¿qué es lo que te distrae para que tú no escuches la voz de Dios? ¿Qué es lo que quiere cortar tu apetito para que tú no le ruegues al Señor que te deje ver su gloria? ¿Qué es lo que te quiere sacar del camino?
qué es lo que quiere cortar ese hambre por el Señor. Porque Moisés le decía, te ruego que me dejes ver tu gloria. Te pido, no, te ruego, te imploro, te lo suplico, que me dejes ver tu gloria. Y yo decía, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué es más lo que Moisés quiere ver? Pero el Moisés quería ver al Padre, él quería verlo cara a cara. Él quería saber, ok, es contigo que yo hablo, ok, tú eres así, ok, te estoy viendo. Pero el Señor le dice que no podría verlo porque iba a morir. Y es como si Moisés le decía, no importa, mátame, pero déjame verte. Pero no era el tiempo de Moisés. Y nosotros muchas veces queremos tanto esta carne que no somos capaces de sacrificar nada. Pero Moisés estaba dispuesto a morir por ver al Señor. Moisés había entendido su llamado. Moisés había entendido que tenía que morir a la carne para vivir en el Espíritu. Moisés había entendido que tuvo al Señor durante años ahí, a su lado. Y qué lindo es saber que alguien te diga, ¿sabes qué? Lloré y escuché la voz de Dios que me habló. ¿Sabes qué? Yo pasé 5 minutos con el Señor y Él me susurró al oído. ¿Sabes qué? No puedo verte hoy porque hoy quiero orar. ¿Sabes qué? No podemos porque hoy quiero estar con el Señor. ¿Sabes qué, amiga? No podemos ir a comer porque voy a ir a comer con mi Señor. Y de un tiempo para acá yo siempre le decía al Señor, los días de culto son mis días de cita personal contigo. Porque si yo llego puntual y llego apresurada a la cita con mi amiga, ¿cuánto no más a la cita con el Señor? Porque no es solamente venir a la iglesia y sentarse. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que tenemos que andar juntos, porque aquí es donde se aprende, aquí es donde el Señor nos enseña, aquí es donde el Señor nos llena, nos fortalece. Tal vez las personas no se dan cuenta de lo grande que es Dios al poner una persona como nuestros pastores aquí al frente, que siempre nos están dando un nuevo alimento. Y la pastora pasó aquí y puso su dibujo y yo decía, Señor, ¿qué es lo que ella va a hacer hoy? Yo quiero ver eso diferente que ella va a hacer hoy, pero ver el gran resultado y ver las personas quebrantadas, ver los unos abrazándose a los otros, yo creo que eso lo vale todo. Yo creo que eso es lo que el Señor quiere. Yo creo que eso es lo que el Señor nos está pidiendo que seamos, que podamos vivir en esa comunión sincera con Él, que podamos de verdad unirnos como Él lo pide. Porque decía la pastora, ay, yo estoy mejor vestida, yo esto y lo otro, pero al fin y al cabo somos todos humanos y algún día vamos todos a morir y vamos a ser enterrados en el mismo lugar. Nadie se va a poder llevar nada porque no trajiste nada y no te vas a llevar nada. Y Moisés era un hombre como tú y como yo. Moisés no era el superdotado. Moisés sufrió para llegar a donde llegó. Moisés, su mamá tuvo que rechazarlo en cierta manera, dejarlo para que él pudiera cumplir el propósito. Moisés tuvo que ser criado por otras personas que tal vez no hablaban su dialecto, que tal vez no eran como él, que no pensaban como él, que vestían diferente, para llegar al lugar donde él tenía que llegar. ¿Y a qué lugar tienes que llegar tú que estás aquí en esta noche? ¿A qué lugar tenemos que llegar nosotros? ¿Qué es lo que Dios permite que pasemos para cumplir el propósito? ¿Cuál es el desierto que Dios permite que pasemos? Porque el Señor me decía que nosotros siempre vamos a florecer en su desierto. Y yo estoy 100% segura que es así. Cada cual ha pasado momentos difíciles en su vida. Cada cual ha pasado un desierto en su vida. Pero yo estoy segura que la mano de Dios no te abandona en ese desierto. Yo estoy segura que la mano de Dios va contigo abriendo camino en el desierto. Porque si yo pasé mi desierto y las flores, vi las flores, ¿por qué tú no la vas a ver? Como decía la pastora, tú pones la semilla, el Señor pone la semilla, se hace la raíz y va creciendo el árbol. ¿Cuál es el árbol que tú quieres formar en tu vida? Si lo llevamos de manera espiritual, no solamente de la familia, porque también está lo tuyo en el interior.
Tal vez también está ese árbol espiritual en tu vida. ¿Estás poniendo las raíces en el buen lugar? ¿Estás sembrando la semilla en el buen lugar? ¿Estás cazando las zorras pequeñas desde ya? ¿Estás poniendo en prioridad al Señor en tu vida? ¿Estás entendiendo para qué Dios te llamó? Es que también vas a llegar un día y vas a decirle, Señor, déjame ver tu gloria como Moisés. Es que también le vas a decir al Señor, Padre, abre la ventana de los cielos y déjame verte. Es que también algún día vas a anhelar con esa hambre como Moisés lo hizo. Porque después de Moisés vivir todo lo que vivió, ¿para qué él quería ver al Padre si él ya lo veía día a día en todo lo que hacía? Pero nosotros no hemos llegado a ese nivel de tener eso que Moisés tuvo, ese gran privilegio. Pero cuando Jesús vino a la tierra y hizo cosas maravillosas, nos recordó que nosotros vamos a hacer el doble de lo que Él hizo. Si el Señor resucitó a Lázaro, eso significa que nosotros también algún día podremos hacerlo. Si el Señor le regresó la vista a los ciegos, eso significa que nosotros también podemos hacerlo. La palabra del Señor dice que la sombra de Pedro sanaba. ¿Y quién dice que tu sombra no puede sanar? Si Pedro era un hombre como tú y como yo. Es porque no hemos tenido esa convicción. Es porque verdaderamente no nos hemos dado cuenta quiénes somos. Es porque estamos viviendo en el tiempo de que Moisés dudaba de su persona y le decía al Señor, no soy capaz. Pero la palabra del Señor dice que en nuestra boca con nuestra boca confesamos. Con nuestra boca tiene mucho poder al declarar. Entonces, cuando el Señor te llame, no importa la edad que tú tengas, el Señor usó niños como usó adultos, como usó ancianos, porque Moisés era un anciano de 80 años de edad, pero el Señor lo llenó de fuerza para cumplir su propósito. Porque es que no es en tu tiempo, es en el tiempo que Dios quiere. Tú puedes tener 12 años, 25, 30, 40 y el Señor decide a qué edad te llama a ti y a qué edad me llama a mí. El Señor decide cuál es tu tiempo y cuál es el tiempo de la otra persona. Entonces lo único que yo te puedo decir es que cuando sea el tiempo que Dios te llame, no lo pienses dos veces, sino que corre a tu llamado. Decía la pastora, yo no quería este micrófono, yo la entiendo completamente. Yo no quería esto, y todos los que se paran aquí dicen lo mismo, yo no quería esto, yo no quería esto, yo no quería, porque nadie quiere esto. Pero es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Es para cuál el Señor nos ha mandado a hacer. Todos tenemos que ir a evangelizar. Todos tenemos que hablar la palabra del Señor. Tal vez unos se pararán aquí, tal vez otros serán en la calle. El Señor sabe dónde y cuándo. Pero cuando tu momento llegue, pero cuando ese día se acerque, que el Señor te empiece a llamar, no huyas de tu llamado, no retrases lo que el Señor quiere hacer contigo ahora, porque entonces el Señor va a tomar a otra persona, como decía la pastora, porque si nos empezamos a llenar de duda y empezamos a decir, no, pero como Moisés, no, pero llama a Aarón, no, pero llama a él, llámala a ella, que ella es mejor que yo. Señor, mira, ella ora día y noche y yo ni sé orar. Señor, mira, ella hace esto y yo no sé, pero ¿quién te dijo a ti que tú no sabes? ¿Quién te dijo a ti que tú no eres capaz? ¿Quién te mintió y te dijo que tú no eres capaz de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer? El diablo, sí, el diablo, pero está vencido. Porque el Señor lo va a hacer contigo como lo está haciendo con cada persona. Porque como lo hizo con el pastor Stevenson y como lo hizo con el pastor Lemuel, y han sido ejemplo para nosotros durante todos estos años en la iglesia, también lo va a hacer con cada uno de nosotros, porque tenemos que tener esa convicción, tenemos que creerle al Señor aunque no veamos, tenemos que creer de verdad, no tenemos que dudar, no tenemos que dudar. Yo todavía sigo sin entender por qué el Señor me decía que hablara de esto, pero tal vez es porque hay duda en nuestros corazones, tal vez porque tenemos miedo de afrontar esa realidad, porque esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. La otra vez yo compartía con alguien y yo le decía, la palabra del Señor dice que Él alimenta a cada una de las aves de los cielos. ¿Cuántas aves no hay en los cielos? Un montón, que ni siquiera nosotros los conocemos todos. Y el Señor dice que Él alimenta a cada una.
¿por qué no a nosotros? El Señor dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros somos más que los propios ángeles. ¿Cómo el Señor no va a tener cuidado de nosotros? Cada día trae su propio afán, pero entonces tú preocúpate de vivir cada día entregándole el tiempo al Señor, como nos decía la pastora. Dale tu tiempo al Señor y te darás cuenta de las cosas maravillosas que el Señor hará contigo. Clama y busca al Señor y te darás cuenta de lo grande que el Señor hará contigo. Clama y busca al Padre y Él abrirá el camino por donde tú tienes que ir, sin importar tu edad, sin importar tu talla, sin importar tu color de piel. El Señor no le importa nada de eso. El Señor nos califica como nosotros somos y nos perfecciona cada día. Qué lindo es saber que nosotros podamos pensar como Moisés y decirle: Señor, déjame ver tu gloria, te lo ruego. Y me hacía pensar al cántico que siempre cantamos de anhelo ver el rostro de aquel que me amó. Y me gustaría que lo cantaras, Rosita, por favor. Me gustaría que se pusieran de pie y que oremos. Y que le pidamos al Señor con el corazón de verdad, con sinceridad ante el Padre, que esto no es para humanos, esto no es para complacer al pastor Lemuel, al pastor Stevenson, que no está, y que se dé cuenta que me sacudí. Esto es para el Señor, esto es para complacer al Padre, esto es para que el Señor de verdad te enamore de su presencia, que tú te des cuenta que tú no puedes vivir sin Él. Que tú le digas: Señor, yo anhelo ver el rostro de aquel que me amó, y es en tu presencia donde yo quiero estar. Y no es un día, es todos los días de nuestra vida. No es un momento, es en cada momento, en el trabajo, en la escuela, en donde tú estés, en tu casa, en silencio ahí. Orar sin cesar, dice la palabra del Señor. Que tu mente y tu corazón mediten en el Padre. Que tú hables con Él. Que tengas una relación sincera con el Señor. Que no haya escondite. Que no haya nada oculto. Que seas transparente con el Padre. Que le puedas decir: Señor, yo te amo. Señor, yo lucho, pero yo creo. Señor, yo dudo, pero ayúdame, Señor, respáldame, Padre Santo. Abre mis ojos y déjame ver tu gloria. Limpia, Señor, todo aquello que no está bien dentro de mí. Limpia todo aquello, Señor, que a ti no te gusta, Padre Santo. Llévate, Señor, todo lo que impide mi comunión contigo, Padre Santo. Quita, Señor, todo lo que no me deja avanzar, Padre. Quita todo lo que estorba, Señor. Quita todo lo que no quiere dejarme ver mi propósito en ti, Señor. Quita todo lo que no quiere dejarme ver mi llamado en ti, Padre Santo. Quita, Padre Santo, todo.